Te prepararé un brebaje. Nada hacia la tierra firme, quédate en la orilla y bébetelo antes del amanecer. Tu cola se separará y se convertirá en lo que los seres humanos llaman piernas hermosas. Sentirás un gran dolor, como si te atravesase una espada. Pero todo aquel que te vea dirá que eres la criatura más bella que jamás habrá visto. Seguirás teniendo la misma gracia como de flotar, pero en el aire. Nadie bailará como tú, pero cada paso que des será como pisar cuchillas afiladas y por lo tanto tu sangre correrá. Si estás dispuesta a pasar por todo eso, entonces te ayudaré. Sí, dijo la sirenita con voz temblorosa. Pero ten en cuenta, dijo la bruja, que una vez que te hayas convertido en una figura humana, nunca más podrás volver a ser una sirena. No podrás descender por el agua hasta tus hermanas y hasta el castillo de tu padre. Y si no ganas el amor del príncipe, al punto de que él esté dispuesto a olvidar por ti a su padre y a su madre y te ame con toda su alma, si un sacerdote no une sus manos para convertirlos en esposa y esposo, no tendrás alma inmortal. Y la primera mañana, después de que él se case con otra, se romperá tu corazón y te convertirás en espuma en el agua. Estamos en El Quijote no se mancha, en la librería La Libre, Chacabuco 917, que nos cede el espacio para hacer nuestro programa. Y estamos con Miriam Molero. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Miriam, que nos viene a presentar su traducción de La Sirenita. Contame el proceso de traducción, me interesa. ¿Cómo fue que elegiste este cuento y por qué lo tradujiste del sueco? Es por azar, del danés. Del danés. Es por azar. Se me ocurren cosas. Ahora estoy investigando algo del teatro regio, por ejemplo. Porque se me ocurren cosas y me meto con eso. En este caso, anda a saber por qué estaba un día pensando. Yo soy de pensar mucho, ¿eh? Entreno. No todo útil lo que pienso, pero bueno. Y entonces está con la sirenita y digo, qué cuento raro de la sirenita, qué cuento raro. Porque si vos sos una sirena que tenés una juventud como la de la sirenita, una belleza, una voz, sos 300 princesa. años que Disney lo vio eso. Sos princesa además, ¿viste? Sí. O sea, no, porque si naciste bajo en la escala social, por ahí querés cambiar, pero esta tiene todo a favor. Es la hija del rey, sí. La hija del rey. Tenés además un cuerpo privilegiado porque está por encima de los peces. Sería, dentro del océano, sería como la humana dentro de los peces, aunque no es humana, es un ser racional dentro del océano, sí. ¿no es cierto? Entonces todo lo demás son animales debajo del mar. Y ella tiene una cola que es una cola poderosísima, es como la cola de un tiburón, es como la cola de un animal superior, porque con esa cola si quiere te mata. Claro, son colas con una potencia que te pueden aniquilar de un solo golpe. Entonces, ¿y por qué un personaje que tiene todo eso, de pronto se quiere convertir en persona? Sí, pero el problema no es por qué se enamora o si se enamora. Yo empiezo desde lo básico, es decir, ¿por qué se quiere sacar de encima la cola? ¿Por qué hay un tema ahí con la cola? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quiere volver humana? Entonces, como me dije, no es posible saber qué escribió Andersen de verdad. Claro, digo, eso es lo que uno no puede confiar. ¿Vos conocías la historia por Disney? Por muchas lecturas. Sí. Pero uno tiene un menjunje después, viste que no sabes muy bien de dónde te vienen los datos. Pero digo, bueno, ¿qué habrá escrito Andersen de verdad? ¿Qué habrá escrito él? Ay, está en danés, yo no sé danés, qué pena, ¿viste? Y mi cabeza funciona así, eso es hoy. Mañana yo me despierto y digo, ¿qué tan difícil puede ser el danés? Es parecido al alemán, sí. No debe ser parecido al alemán. Si alemán, no, tampoco. Entonces digo, bueno, y al tercer día digo, yo arranco, porque tengo mucha facilidad para los idiomas, digamos. Yo me sumerjo y... Si encontrar la lógica de la lengua... Sí. No, una vez estaba en República Dominicana, un alemán me vino a hablar que era
un dios total. Me habló 15 minutos una noche, no sé, 20 minutos. Él no hablaba ni inglés ni nada, hablaba solamente alemán. Y en un momento yo lo miré y le dije, ich nicht sprechen Deutsch. Sí. O sea, yo empiezo a unir, Sí. ¿entendés? Le dije, yo no hablo alemán. Bueno, y entonces... Escrito podés adivinar alguna cosa, podés saber que los Adivinar sustantivos... nunca. No, digo que los sustantivos van en mayúscula. Eso, sí, pero eso es una buena hablado ayuda. es más difícil. Sí, pero bueno, tengo problemita. Entonces me pongo a leer, me busco el original y entonces lo empiezo a leer y yo me meto así. Uno tiene como que amigar con el idioma. Empezás a leerlo, primero te parece todo confuso y después como los mellizos, ¿viste? Empezás a reconocer las diferencias, cómo hay palabras distintas, rasgos, cosas que se repiten, y empezás después con los diccionarios. Y como afortunadamente, es un cuento que Andersen escribió para chicos, el lenguaje es un lenguaje relativamente sencillo. Sí. Entonces tiene esa cosa muy de la oralidad del niño que dice y viste que el chico te cuenta sí, y todo en lo formal es muy para chicos, pero digo, cómo está contado, es muy para chicos, pero es de una crueldad terrible, sí, La Sirenita. es muy cruel. A mí me llamó la atención porque ahora lo se cruel. cree que los chicos son tontos. Por eso, ¿para qué tipo de chicos? Digo, Para chicos, pero... Disney la edulcoró y la Sirenita pierde la voz por un acto de magia de la bruja del mar. Sí. Acá le cortan la lengua. Por supuesto, es terrible. le cortan la lengua. Dije es todo así. Y el dolor de las piernas no es que es placentero sacarse la cola y tener piernas. Digo, acá sufre todo el tiempo, tiene como cuchillos en los pies. Exacto, y sangra. Y sangra. Es todo un castigo, pero por eso la traducción para mí fue un desafío, no solamente por abordar el idioma danés, sino traducir pensando en qué quiso decir el escritor, cuál es el plan para escribir determinada cosa. Y por eso para mí, y la plaquette que acompaña el libro, que es "No hay gloria sin pena", esa es la frase que más tardé en traducir. Me tomó como un par de meses buscar, pensar, investigar, porque es la clave de algo que le dice la abuela a ella, claro, ¿no? Cuando le está poniendo las ostras, que es por su aniversario, por su cumpleaños, sí, y entonces pasa como a una mayoría de edad y como sí, es de la realeza. Y puede acceder a la superficie y puede ir del mar. a la superficie. Le duele cuando le clava las ostras en la cola, como si fuera un arete, digamos, pero sí, en la cola sí, las ostras. Y entonces la abuela le dice... Esto que yo traduzco como "no hay gloria sin pena". Y esto es lo que justifica, porque tiene que ser una voz de autoridad dentro del cuento la que le diga que si vos querés algo tenés que sufrir. Claro. Que no hay manera de acceder a algo bueno si vos no sufrís. Entonces ella se deja hacer todo eso, se deja cortar la lengua, se deja poner unas piernas, perder la cola de la que hablaba antes, que es un instrumento maravilloso, pero además por unas piernas que van a sangrar, porque ella que con le la van a cola se doler. desplaza bien por el mar. Es una genia. Es una genia navegando el mar, Sí, pero sí, caminando es no una es una genia. Baila bien. Claro. Podemos decirle todo, Sí, ¿no? sí. Camina medio, pero baila bien. Después otra cosa que me llamó la atención es que las sirenas en el cuento viven 300 años pero no tienen alma. Y los hombres viven menos, pero son inmortales porque tienen alma. Entonces lo que sí, ella quiere es tener alma. Eso. Dice, quiero ser humana para tener alma. Me pareció muy cristiano. No, pero además lo que decís es genial, porque vos fíjate que en general la historia se cierra con la idea de que ella se enamora y como se enamora hace todo el sacrificio. Pero si vos lees lo que escribió Andersen, que él mismo era gay, que tardó mucho tiempo en reconocer su sexualidad, donde hay también, él dice que este cuento fue con el que más sufrió Sí. al escribirlo, porque hay mucho de él en esa sirenita, digamos. Él lo que era una persona creyente, vos podés adivinar que hay en él una preocupación muy grande de si él se va a salvar o no se va a salvar, si va a conservar su alma o no, de acuerdo a las elecciones que tiene en su vida. Claro. Es un tema muy complicado para él. Hay mucho de lo que le pasa a él que está transmitido acá. Entonces, hay una reducción que se hizo, como lo de la centaura, por ejemplo, que es algo que yo planteo del inicio y ahora lo voy a decir, pero que se plantea el hecho de que él se enamora, de que ella se enamora y entonces sacrifica todo. Y no es tan así, no es tan así, es un gran plan. Ella, si logra que el príncipe se enamore de ella, para eso ella tiene que ir a la superficie, convertida en una mujer. En una mujer. Si logra que él se case con ella, a ella le van a dar un alma humana, porque la van a declarar Claro. humana, y entonces va a vivir por toda la eternidad. Sí. Este es el Pero va a plan de la sufrir. serie. Va a sufrir. Eso sí. Sí. Va a sufrir Después en vida. no sabemos
si después de la conversión iba a cambiar algo de ese sufrimiento. Pero ella lo que va es atrás de un alma, Claro. no atrás del amor del príncipe como único objetivo. Después otra cosa que me llamó la atención es que en los cuentos de hadas parece que vos no le haces algo a una persona, sino a una comunidad. Pensaba, la sirenita tiene hermanas, tiene el padre, tiene la abuela, Sí. digamos, cuando ella pierde la cola, toda esa comunidad sufre. Digo, en La Bella Durmiente, por ejemplo, se duerme el rey, la reina, se duermen todos. Todo. En La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia son todos para todo el transformados en castillo. algo. El que no es tetera o es un armario, todos son una cosa. Sí, sí, sí. Esa idea de comunidad, de que el amor castiga a toda una comunidad, no a una persona entera. En La Sirenita el problema es que ella se enamora del príncipe. Y que tiene ese plan. Claro. El amor y el plan de ganarse una... Porque Claro, ella le pero pregunta a la perjudica abuela... al padre, ¿por qué? perjudica a las Sí, hermanas. Pero a ver, me parece que hay una diferencia. Que ellos sufren porque la quieren. No sufren porque en este cuento hay un brujo, hay una bruja que es la que la ayuda Sí, a la la bruja sirenita a del mar. convertirse en Sí. mujer. Pero fuera de eso, no están malditos como en el castillo de La Bella y la Bestia, ni malditos por una ponzoña como en La Bella Durmiente. Ellos sufren porque ellos la extrañan, saben que está mal lo que está haciendo ella, que ella no debe estar pasándola bien. No lo saben porque no tienen noticias de ella. Pasan muchos años entre que ella logra meterse en el castillo del príncipe, convertirse en su amante, porque en verdad esto es lo que sugiere el cuento, porque charlan juntos en la cama, él le da un beso, bueno, ¿viste? Sí. Son situaciones. Entonces, pasa... La lleva a lugares inhóspitos, la lleva a al lugares medio de la montaña. Total, pero no le dice que está enamorado de ella. De hecho, Él creo que no nunca- se enamora nunca de ella. No, y él se lo dice. Él es una porquería de persona. Sí. Él es una porquería de persona porque él le dice, ¿sabes por qué yo te considero? Porque soy la persona que más me quiere en este reino. O sea, él la considera porque ella lo quiere. O sea, él es todo yo, para mí, para mí, para mí. No sé Duerme, si- la tiene durmiendo Sí. en la puerta. Sí, echa un bollo en la arriba de un puerta. almohadón, como Sí, un perrito. Como un perro. Sí. No sé si coincidís conmigo, en los cuentos de hadas el sexo es problemático. Digamos, hay como una enseñanza, una moraleja, digamos, que en La Bella y la Bestia, en la Bella Durmiente, que lo nombré recién, Sí. se queda dormida a la hora de tener sexo con el príncipe, duerme 40 años. Sí. En esto, para tener sexo, tiene que perder la cola. Digo, el sexo es problemático. Bueno, Blancanieves ni hablar, se va a vivir con 7 enanos. Se va a vivir con 7 años y se 7 come una enanos, que no enanos saben y se si- come una si no manzana son- envenenada. Sí, y hasta que 7 la enanos que besan. podrían ser gremialistas. Después ¿viste? el sexo las despierta, digamos. El beso. Sí. El beso Es y que es la lo que pasa es que representación. el beso es el sexo. Es la representación, sí. Este. Bueno, yo creo que depende de la versión. Porque las versiones que están edulcoradas, si hablamos de las versiones originales de los cuentos de hadas alemanes, los recopilados pensando por en- los Grimm, por ejemplo, eso originalmente había sexo y no eran para chicos. Sí. Pasa que después lo fueron cambiando. Este es un cuento, porque Andersen escribió para chicos originalmente, como decía, por eso la facilidad para traducirlo, Sí. en el sentido de que era un lenguaje sencillo, todo y con planteos gramaticales bastante simples. Simples. Entonces, lo que hace es como sugerir, porque hay un casamiento, hay una boda, Sí. hay una noche de bodas, porque efectivamente hay una noche de bodas, el príncipe, bueno, perdón, pero se casa con otra. Se casa con otra. casa con No, otra, lo estamos tengo que decir. spoileando. Digo, pero la Entonces, lleva al límite de, hay- bueno, ¿lo matás lo o que lo no dejás ponen, vivo? Sí, pero lo que no ponen es, perdóname, te redondeo lo anterior, lo que no ponen en Andersen es la cámara ahí. O sea, te la dejan en la chimenea, ¿entendés? Sí. Te la dejan en la chimenea, no va a la cama, pero la escena está. Lo que es tremendo de esa escena del casamiento es que ella le tiene que llevar la cola a la novia. No, y Eso te explota la cabeza. A mí, a donde me explotó la cabeza es cuando le da el cuchillo y le dice o lo matás o no vas a tener alma y te convertís en espuma del mar.
No, bueno, porque era... las hermanas que se sacrifican por ella... Por un momento pensé que lo mataba, dije, bueno, lo debe matar. Se lo merecía un poquito. Sí. Un poquito se lo merecía. Todo el cuento está para que muera el príncipe. Sí, pero... total, ¿viste? Total. Pasa que las hermanas consiguen que la bruja les haga el favor de ver, bueno, cómo se puede contrarrestar, como el antídoto del hechizo. Entonces, la bruja que es re canchera, ¿viste? Es como del sistema financiero. Sí. Te engaña, no vos creés que te hace un favor y sí. Va engañando a todo el mundo. Les pide el pelo a todas aparecen rapadas, sí. Todas las hermanas, y les da un cuchillo que ella hizo el hechizo. El pelo que es símbolo de belleza, porque quedarse pelada es lo peor que le puede pasar a una mujer. La bruja va cercenando a todas, es como la serial del cuento. Claro. Le saca la voz y le saca el pelo. Sí, le corta la lengua, le corta el pelo, le va sacando cosas. Bueno, la cuestión es que les da ese cuchillo y le dice, denle esto. Si ella con este cuchillo mata al príncipe, ella recupera su persona de sirena. Claro. Su cuerpo de sirena. Y ella va, porque las hermanas se lo dan. Ella va. Es hermosa esa escena, sí. Va hasta el lecho nupcial, donde están los esposos recién casados durmiendo. O sea que ahí tuvieron sexo. Pero tu pregunta anterior. Pero por amor no lo mata, digamos. No lo mata, porque es buena la sirenita. Sí, es buena. Es tonta. La sirenita es un poco como, mira, yo no sé si es tonta. Ella tiene como una fe. Tiene como una fe, tiene como una ilusión. Es como creer que vas a cobrar en dólares, ¿me entendés? Una cosa así. Ella tiene como esta ilusión imparable. Sí. Y el tema es que... Es como ilusa. Ella cree que por amor da la lengua, que le cortan la lengua, que le saquen la cola. Todo se le puede dar. Es un gran aprendizaje. Si vos me preguntás de qué se trata el cuento de la sirenita, de verdad, ¿de qué se trata? Para mí es un cuento escrito para que el niño aprenda a frustrarse, porque a la sirenita le sale todo mal. No hay una sola cosa que le salga bien. Sí, está llena de buenas intenciones, todas malas, todas fallidas. Todo le sale mal. En todo tiene mala suerte, en todo ella piensa que puede lograr una cosa y el resultado es negativo. Y negativo con creces, además, como decir vos, sos una princesa, sirena, resignaste esa cola por un tipo que es un ser humano que se termina casando con una mujer que es humana de verdad, y vos le tenés que llevar la cola del vestido, la cola de la novia, que es como un símbolo de humillación terrible. Una humillación. Entonces, el cuento para mí es la frustración. Entonces, para cuentos de qué siglo son, y mirá, es para chicos de qué siglo, es para chicos. Lo que pasa es que ahora nosotros los subestimamos a los chicos y como que querés que no sufra. Y yo digo, hay que sufrir en el papel. Sí. Lo que no hay que sufrir en la vida real. Claro. Pero, por ejemplo, ¿vos qué querés? ¿Aprender qué es la muerte cuando se muere tu abuela? Claro. ¿O en un cuento ir aprendiendo lo que es la muerte? Bueno, esto es como aprender qué es la frustración, que a vos las cosas que te salgan mal, que no tiene que estar todo garantizado. Hoy en día, fíjate que hay muchos chicos que no tienen tolerancia a la frustración. Sí. Y que se lastiman, que porque tienen está actitudes... la creencia de que si uno tiene buenas intenciones va a salir bien. No, es que no. La sirenita está llena de buenas intenciones que salen mal. Exactamente. Y aprender a frustrarse, y aprender a fracasar, y aprender a fallar una y otra vez, para mí es la clave. No solamente del cuento, sino de vivir. Yo he fracasado un montón de veces. Sí. Y en alguna de esas veces, porque no dejas de intentar, después te sale bien. Sí. Yo creo que lo peor es no aprender a fracasar. Porque si no aprendes a fracasar, te va mal una vez y no lo intentas más. Yo leí los psicoanálisis del cuento de hadas de Bettelheim. Ajá. Y él hace una tipología de los cuentos y es muy bueno. En realidad son imposibles la concreción de esas parejas porque él lo llama el ciclo animal novio. Digamos, Caperucita tiene un lobo. Qué sé yo, bueno, Blancanieves se muere con una manzana envenenada, la Cenicienta es pobre mientras el príncipe es rico. Digamos, hay una diferencia que sería imposible. Esta no tiene piernas, bueno, y así toda la Bella Durmiente se duerme, y Barba Azul, que es terriblemente bueno, pero cruel. Es un asesino serial. Yo creo que sí.
Barba Azul, dentro de la crueldad, es parecido a la Sirenita. Pero no, porque Digo, Barba Azul... mata a las 7 esposas y las tiene en la habitación. Pero nunca fue un cuento para chicos. Fue recopilado por los Grimm, Barba Azul. Pero después los mismos editores, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? En ediciones para chicos lo quitaron. Primero eran cuentos populares, que no es sinónimo de cuento para chicos, cuentos populares, porque son leyendas que recopilaban los hermanos Grimm en el campo, en los pueblos, recopilando esas leyendas folclóricas, las historias que se contaban. Pero acá el tema vamos a discutir este tema, porque el tema de lo animal y persona, justamente en La Sirenita no se da, porque ella se sacrifica porque justamente no hay una comunicación posible entre ambos mundos. Ella tiene que pasar al otro mundo. O sea, acá no hay Caperucita y el lobo, claro. Acá no hay La Bella y la Bestia. Pero en acá el mundo no de ella hay algo salvaje que la hace no humana, que tiene una cola de pez, digamos. Es pescado, está más cerca de los peces que del humano. Bueno, como te decía al principio, hay un mundo abajo del mar. Sí. Sí, que lo describe con castillos. Vamos a suponer que nosotros somos lo que somos. Y hay en este momento, abajo del mar, el hijo de un tritón que lee un cuento donde hay gente que vive en la superficie y cuenta que vivimos en casas, que vivimos... Es lo mismo, pero son dos mundos. Hay un mundo que es creado en el mundo del territorio de la fantasía por Andersen y hay un mundo de la realidad, ¿no? El mundo humano. Pero no es que ella es de alguna manera un animal, es un ser fantástico. Claro. Ellos, pero en el mundo que está abajo del mar, tienen noción de que arriba hay humanos. En cambio, los humanos no saben que hay un mundo abajo del mar. No saben. Lo que saben es como dentro de la mitología, porque viste que dicen que le tienen miedo a las sirenas porque las sirenas provocan los naufragios. Y lo que plantea Andersen es que no es así, que las sirenas saben cuando un barco va a naufragar y van a ayudar. Ah, claro. Y van a ver qué pueden hacer porque saben que por la tormenta pensé en Ulises que se ponía cera en los oídos para no ser seducido por el canto de la sirena. Lo peor que le puede pasar a una sirena es cantar. Sí, pero es otro territorio, porque volviendo al tema y uniendo esto que vos estás diciendo, vos fíjate que cuando yo empecé a traducir La Sirenita, una de las cosas que más me llamó la atención es la insistencia de Andersen de que vivía en el fondo del mar y tenía fiskehale, que es cola de pez. Sí. Y tenía cola de pez, y tenía cola de pez. Y dale que tenía cola de pez. Y la abuela tenía cola de pez. Digo, qué pesado con la cola de pez. ¿Por qué insiste tanto? Y uno tiene que siempre pensar lo mejor. Y eso es decir, la abuela se adorna la cola de pez. Sí, pero... Esto es lo que quiero decir, que uno tiene que pensar siempre lo mejor, que no es tonto Andersen por repetir tanto, ni es que cree que el otro es tonto, que está discutiendo algo. Entonces, ¿qué es lo que discute? Digo, discute una normalidad. ¿Qué pasa? Que no existía en ese momento este ser que él inventa. Las ninfas del mar tenían piernas. Él, en esta obra, dialoga con Ondine, que fue un éxito total, donde la protagonista es una ninfa que también busca un alma humana, que es de la Mofuke. Entonces, él está dialogando con esa obra. En esa obra ese ser fantástico, según, por ejemplo, tu razonamiento, sería humana, pero no es humana. Pero tiene brazos, tiene piernas, tiene todo. El cuerpo parece el de una humana, pero no es un ser del agua, Ondine. Es un ser del agua que es también todo como otra aventura de un ser fantástico que busca un alma humana. Tiene otro final y tiene otro desarrollo. Entonces, ¿por qué insiste Andersen con la cola de pez, la cola de pez? Porque no había una sirenita hasta ese momento. Él inventa la sirenita. Él es como que el nombre de sirenita en la Odisea las sirenas son malas. Cantan y ahogan a los Sí, y además que no necesariamente tienen cola de pez, algunas tienen forma de pájaro. Hay que defenderse de las sirenas. Exacto. Acá hay que enamorarse, supuestamente. Supuestamente acá hay que enamorarse de las sirenas. Él igual está muy centrado en él mismo, no ve nada, ¿viste? ¿Qué nos contaba? Ella es muy... Se cree todo, es muy fantasiosa. ¿Qué nos contaban los cuentos de hadas y por qué te interesaste en el cuento de hadas, en el cuento? Me podría haber interesado en cualquier otra cosa, como te decía antes, en el Teatro Regio. Pero digamos, hiciste una traducción, te interesaste en Andersen.
Porque tengo problemas cuando me obsesiono con algo. Voy hasta el final. Pero además hay otra cosa, que no me importa nada de lo que digan los demás. Estudio y leo, pero confío solamente en mi razonamiento. Y por eso además voy descubriendo cosas. Voy descubriendo y haciendo relaciones que otros no hacen. Igual conseguiste una muy buena edición, digo, para hacer es hermosa. Hermosa. Hermoso, es un cuento. ¿Las ilustraciones son las originales? Son las originales. Las originales que tuvo... Sí. Hay originales de distintas ediciones del siglo pasado y principios de este. Me hicieron acordar a los de Alicia en el País de las Maravillas. Son hermosas las ilustraciones. Terrible. Muy delicadas y muy diferentes. Pero bueno, para mí eso fue parte de la cuestión. Y la tapa de la plaquette que tiene las centauras, eso para mí es como una deuda. Porque vos dirás, el color, hay violeta y hay azul, ¿no es cierto? En las dos ediciones. Y el tema es que hay un gran pecado de las traducciones en español. Cuando vos empezás a hacer el cuento, la primera, si no es la primera, la segunda línea del cuento, Andersen te dice que el fondo del mar es del color de la centaura azul. Sí. Y claro, la Kornblist, que es en danés, es una flor que se conoce, evidentemente, y por eso la nombra. Es de una hermosura. La centaura azul es azul, pero tiene como unas vetas violetas. Entonces tiene un color de una intensidad. Y vos ves ese azul y él ya te hace entrar al cuento con esa idea, con ese azul en la cabeza. Él te sumerge desde el principio. Bueno, en las traducciones que vi en inglés, como existe la Cornflower, entonces lo ponen. Pero muchas de las traducciones en español, por no decir en todas, porque no quiero exagerar, no las leí todas, no está la flor. Como que poner centaura es incómodo. Claro. Centaura o centaurea. Sí. No con la E. Sí, lo explicás. Entonces, en tu lectura lo explicás. Entonces, vos decís, ¿cómo sacás este elemento que es fundamental? Que el autor lo pone al principio del cuento, porque quiere que vos tengas ese color en la cabeza. Entonces, por eso, esta edición tiene ese color violeta, ese color azul, tiene la centaura. El rojo de los castillos, el rojo del castillo del rey, ¿no? Si no me equivoco, el castillo de Tritón no es rojo. No, hay algunos elementos rojos, pero que están en el jardín que tiene la sirenita abajo del mar. Cierto. Porque tiene el sol. Porque ella es como una fanática de todo lo que es ser humano. Entonces, es como que tiene un museo de la humanidad abajo. Va juntando porquerías y... ¿Por qué los adultos transmitían estos cuentos? ¿Qué le contaban a los adultos también? Porque había un gusto en la transmisión oral de estos cuentos. Las madres o las abuelas se lo contaban a los hijos. Y había cierto placer, yo me acuerdo que me contaban Caperucita y les gustaba a quien me lo estaba contando. Digo, y hay algo que atrae del cuento de hadas. En el caso de lo que decís que son los cuentos populares, son cuentos que se van contando como acá los gauchos en los fogones. Sí. ¿No? Que se cuentan cuentos. Acá te va a aparecer un cuento de aparecido, la luz mala, porque cada región tiene como su propia fantasía. Entonces eso es la oralidad, la transmisión oral. En el caso de Andersen, no existe desde la oralidad. Yo no te digo que no haya habido alguien que contara el cuento, pero él lo escribió los cuentos y se publicaron como libro. Y fueron libros. Sí, claro. Su inicio es el libro. Claro, entonces no existe esto de por qué se cuenta. Ahora, él también, y esta es una cosa que hay que reconocer, él no viene del aire. Él es un tipo que le costó mucho educarse, es un autodidacta, una persona que ha sufrido muchísimo y sufrió mucho hambre. Se moría de hambre de niño. Tuvo una niñez espantosa. Después fue como rescatado y se educó a los ponchazos. Pero él tiene una inserción dentro de un mundo cultural y académico y literario. O sea que sus referencias son todas de la literatura. Él inventa esto, le gustan los cuentos de hadas, pero en un momento donde había un antecedente. Por eso te digo, él está dialogando con de la Motte Fouquet, no está dialogando con Héctor Jacinto Gómez. Sí, está dialogando con Fouquet diciendo, mira, vos hiciste Ondine, yo voy a hacer esta, pero esta es diferente, la mía va a ser otra cosa, y la mía, con el tema del alma vamos a tener una diferencia. Él lo dice en las cartas, porque él lo escribe. Sí. Entonces él, toda su inventiva, todos sus cuentos, para mí, nacen
no de que alguien se los contara o de los relatos que vieran, nacen de lo que él leyó, nacen de lo que pasaba en el ambiente cultural y nacen del sufrimiento que él llevaba dentro de sí, de lo que sufrió durante la infancia. Él también perdió la voz. Él cuando tenía 13 años perdió la voz. Él era un chico que cantaba. Claro. Y entonces él pensaba que podía tener como un futuro, ganar algunas monedas para comer cantando. Y a los 13 años, y uno dice, claro, cuando los chicos crecen, les cambia la voz. Sí. Y entonces él pierde la voz. Él pierde la voz igual, ¿no? Igual que la Ariel, sirena. que no se llama Ariel. Sí, no se llama Ariel, no tiene ningún nombre. Es la sirenita y con minúscula, sí. ¿no? Entonces, de ahí Ariel vienen los es de cuentos. Walt Disney. Sí, es de Walt. Entonces, y tiene final feliz, todo es como otra historia, es como basado lejanamente, libremente en La Sirena de Andersen. Yo digo, lo que hicieron lo que hizo Charles Perrault y los hermanos Grimm fue un buen laburo, digamos, de compilar todos estos cuentos de tradición oral que había por Europa. Sí. ¿No? Sí, sí. Digo, si bien no fueron creadores, fueron buenos compiladores, eligieron bien. Sí. Había que tener esa idea. Claro. Había que tener esa idea, porque hoy lo vemos como con el PRODE del lunes, ¿no? Pero en algún momento había que tener la idea de decir, che, todo esto que cuenta la gente, sí. Acá también se ha hecho trabajo, acá también se ha hecho un trabajo de registro folclórico. Los padres folclórico. eran terribles en los cuentos de hadas, los padres o competían con la belleza como en Blancanieves, se miraban al espejo y eran unos narcisos todo el tiempo, Bueno, ¿quién es más lindo que yo? Pero ¿para qué eran esos cuentos? Eso sí tenían otra función, no es la sirenita es otra cosa. Sí. Es algo que escribe Andersen y que dice, bueno, yo quiero escribir esto y él se desahoga y tira todo esto que para mí es sobre la frustración. Pero hay otros cuentos como los que estás planteando vos, los populares que están recopilados, como Hansel y Gretel, que era un momento donde de verdad las familias que tenían poco para comer, casi nada, dejaban a los bebés en el bosque para que los devoraran los animales. Sí, sí. Pero esto no es el cuento, esto era la vida real. Se deshacían de los hijos porque no tenían para de comer. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. De ahí salió lo de instinto maternal, que en realidad la iglesia, como las madres regalaban a sus hijos para que se murieran, inventaron esto del instinto maternal. Y entonces, no, por eso creo que te digo que son como dos raíces diferentes. O sea, una cosa es la raíz del cuentista, como Andersen, que él crea los cuentos y es escritor. Y otra cosa, el recopilador y la leyenda oral que ellos transcriben, porque esa leyenda oral, digamos, tiene otro foco y otro proceso de creación. Como te digo acá, la luz mala, el perrito blanco que se aparece en el campo, la novia de blanco que te quiere llevar a la tumba. O sea, todas esas son historias fantásticas, ¿no? Que son maravillosas. Que son maravillosas. Que Mariana Enríquez tomó muchos de esos cuentos para hacer los cuentos de terror, muchos de esos mitos, digo, para hacer cuentos. Sí. Hay un montón de cuentos. Selva Almada también, hay en Este es el río, hay una base en una de las partes que se nota que es de la Telecita. Miriam, ¿qué tenemos? ¿Estás trabajando con el Teatro Regio? Es ahí cerca de mi casa el Teatro Regio. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, bueno, no te puedo contar, pero estoy escribiendo algo, estoy trabajando en otras cosas también. Sí. Mi mayor pasión en este momento, así como en su momento fue Andersen, pero una pasión mucho más grande y un amor mucho más intenso, es con William Henry Hudson. Yo no le digo Guillermo Enrique porque jamás se llamó Guillermo Enrique, eso es un invento argentino. William Henry Hudson, argentinísimo, pero el nombre era ese. Y me encargaron algo, que pensara en algo, y de pronto se me ocurrió algo del Teatro Regio, y entonces empecé a investigar siempre con lo mismo. Digo, ¿pero por qué esto? ¿Están los ingleses metidos ahí? No. ¿Hay algo de inglés metido ahí? No. Esto es como algo que me llamó la atención de qué se explicará a alguien. Algo del Teatro Regio, y en el mismo momento me di cuenta que no sabía nada del Teatro Regio. Claro. O sea, que voy siempre, pero que no sabía nada. Entonces empecé como a tratar de investigar qué había, y me di cuenta de que hay un blanco en todos lados. Entonces, ahí me empecé a obsesionar y entonces estoy terminando de trabajar, pero eso no tiene nada que ver ni con los cuentos de hadas ni con Te pregunté por los ingleses porque nombraste un autor inglés. A William Henry Hudson. Sí, pero es argentino. Sí, es argentino, pero con nombre inglés. Y los ingleses en la literatura argentina siempre están para burlarse, digo, el inglés de los huesos. Sí, el arqueólogo que en realidad está
investiga los huesitos del pasado. No, con William Henry Hudson tengo otro tema, otra pasión. Es como mi novio directamente, estoy muy enamorada. Pero además él ha dicho muchas barbaridades. Entonces yo estoy como volviendo a armar y a rearmar ese camino. A mí lo que me gusta es eso, no me gusta creerle a nadie. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pienso en mi manera de trabajar y la de otras personas, en general varones, es que primero que yo me considero, aunque tengo una base académica, me considero una detective. Entonces me gusta investigar, pero de una manera detectivesca. Pongo mi imaginación al servicio de dónde encontrar las cosas y cómo encontrarlas, y las encuentro. Y lo otro que me diferencia es que en general yo he notado que en el campo de la literatura, pongamos, pero me parece que se podría aplicar a otros, los varones suelen leer lo que escribió otro varón o lo que escribió otro académico, aunque sea mujer, pero leen textos y se remiten a eso. Claro. Y conversan con eso. Por ejemplo, yo soy Juan de los Palotes y entonces yo quiero conversar con Piglia, yo quiero conversar con Borges, yo quiero conversar, no sé, con los teóricos. Claro, yo voy a conversar con Deleuze, con Derrida, ¿no? Quiero conversar con eso. Ahora, la cosa en sí que estoy investigando está ahí, muerta de risa. A la cosa no la miran. Claro. Miran los estudios. Miran el otro día vi un meme lo discursivo de Borges alrededor. Y la intertextualidad. Sí. Exacto. Bueno, eso porque lo cargan por las copias. Pero, digamos, lo que se hacen es navegar en lo discursivo alrededor de esos nombres de autoridad, digamos. Claro. Entonces, yo lo que hago en general, como me pasó con William Henry Hudson, es miro eso, no le doy mucha bolilla, lo leo porque me agencio, pero después me ocupo de William, me ocupo de Hudson, lo leo a él, leo qué escribió él, qué pensó él, qué trabajó él, qué hizo él. ¿Tenemos ese trabajo a lo largo del 2024? Ojalá. ¿Vas a venir acá a presentarlo? Como sí, total, porque... sí, voy a venir, bienvenida. Porque además es a contramano de todo lo demás. Todos dicen A, yo digo B. Todos dicen C, yo digo Z. Ojalá consigas los mismos dineros que conseguiste para esto, que es hermoso, hermoso. Bueno, una edición muy buena de tu lectura. Muchas gracias. Te espero por acá pronto. Gracias. Chao, Miriam, gracias. Chao. Nos vemos. Seguimos en El Quijote no se mancha. Hay una idea que cada tanto viene con fuerza y después se va, como los gusanos brillosos que aparecen si estornudo o hago algún movimiento brusco con la cabeza. Nunca puedo mirar los gusanos de frente, están a un costado y cuando giro la cabeza rápido para encararlos, para hacerme cargo, se borran. Entonces lo que tengo que hacer es dejar la vista fija hacia adelante y saber que esos gusanos andan por ahí todo el tiempo, están aunque no los vea. Es difícil contar algo que cuando lo enfrento se escapa, pero es el momento de intentarlo. La idea está relacionada con mi familia, con mi viejo, con nuestro pasado. Tiene que ver con nuestra herencia. Creo que del lado de mi vieja eran polacos y de mi viejo ucranianos. Nunca lo investigué en profundidad ni lo hablé con alguien que supiera con certeza, porque pareciera que en mi familia cercana nadie termina de saberlo o de contarlo. Como no hay un relato oficial, cada vez que me preguntan por el origen de mi apellido, tengo que inventar. Nunca le pregunté a alguien de qué origen era el suyo y pienso que debe tener que ver con la incomodidad que me genera no tener una respuesta. Como cuando me cuesta preguntarle a una persona que camina en la calle de un barrio desconocido por una esquina que no encuentro, porque pienso que esa persona, como yo, para evitar decir no sé, es capaz de inventar una indicación. Seguimos en El Quijote no se mancha y estamos con Tomás Juliáquer. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Con su novela Familia, etcétera. El protagonista de esta novela hereda, además de las migrañas, hereda un apellido difícil como Juliáquer. ¿Qué otras cosas heredas de tu familia? ¿En qué te determinó? En la lectura, sin duda. No sé si es una herencia, pero sí me crié entre libros con una madre docente y formadora de docentes y un padre arquitecto, pero muy lector. ¿Y siempre en tu casa había muchos libros? Sí, siempre. Y de hecho era como que al principio era casi una obligación, ¿no? La frase esta de la letra con sangre entra, bien sarmientina, se aplicó conmigo y
Y de algún modo funcionó. Creo que después me alejé un poco. ¿Vino desde el placer o desde la obligación de con estos padres tengo que leer? No, al principio una obligación, pero una obligación te estoy hablando de la primaria. Después ya fue por placer, digamos. Como que de hecho creo que me tomé ahí 1 o 2 años de vacaciones de la lectura y después ya volví en mi secundario y después por placer. Una de las cosas que más disfruté y disfruto todavía, leer. ¿Y qué otras cosas heredaste? De mi viejo el amor por el fútbol, de mi madre supongo que la exigencia y también muchas cosas muy buenas, ¿no? Como la perseverancia en algún punto o la metodología y la pasión para hacer las cosas, supongo. Contame cómo empezaste a escribir, cómo surgió, además de ser lector por esta familia. En mi secundario me hacían escribir, y hay una anécdota de mi primer año del colegio. Yo fui al Carlos Pellegrini, que había que hacer una consigna de un cuento, y yo escribí algo que para mí era genial, después de haber leído un libro de Sergio Holguín que se llama El equipo de los sueños, que es un libro medio adolescente, que a mí lo leí a los 13 años y me encantó, y hice un cuento de un equipo de fútbol de un barrio que se jugaban la vida, y era... En ese partido. Sí, y yo se lo mostré a mis amigos y se rieron mucho de lo malo que era. O sea, fue una experiencia frustrante. Traumática. Además, me acuerdo de papeles. Sí, me acuerdo no escribo nunca más. En el recreo de 20 minutos me dediqué a escribir otra cosa, una carilla, y presenté otra cosa y eso lo rompí. Y ahí me retiré. Pero bueno, después a partir de leer mucho me di cuenta que había algo ahí que me gustaba. Y bueno, cuando ya terminé el colegio empecé... Tenías muy en cuenta a tu público, digamos. Vos tenés que entregarlo. Sí, total. Aunque digan lo peor. Sí, es verdad. En ese momento igual era un público muy crítico también. Bueno, la adolescencia no es Querías agradarles. Totalmente, sí, todavía me pasa igual. Pero bueno, hay algo de la adolescencia que es bastante duro. Y después hice un curso muy breve en el Rojas con Paskowski. Y después ya con Félix Drusoni a los 19 empecé a hacer talleres y bueno, ahí fue mi primera experiencia más seria y de ahí no ¿Talleres o clínicas de obra? Con Félix... La diferencia es que los talleres son multitudinarios y la clínica de obra es más personal. Sí, con Félix hice durante 3 o 4 años talleres hasta que empecé con Una flor que allá no existe y ese sentí que necesitaba en mi primera novela que sea algo más mano a mano y ahí fue clínica y después hice también para mi segunda novela fue en una clínica también con Hernán Roncino. Así que sí. Estuve hace poco en una lectura de Hernán. Un fenómeno, Hernán también. Son como mis 2 grandes maestros, Hernán y Félix, en la escritura. Heredaste también algo de ellos. Sí, total. Sí, debe ser. Y en el caso de vos tenés hijos, ¿estás casados? No, estoy en pareja. Pero ¿qué pensás que vas a heredarle a los que vengan después de vos? Y espero que pocas cosas, pero no, supongo que supongo que el amor por la lectura va a estar, el amor por el fútbol supongo que también. Después espero que no tanto las inseguridades, eso sería lo que no me gustaría heredarles. Y tampoco las rodillas, que tengo muchas lesiones de rodilla. Y después supongo que también la pasión por la comida y por la cocina. Más por la comida que por la cocina. Che, ¿por qué los libros en tu vida? Creo que me acompañaron en momentos de mucha tristeza, sobre todo al principio. Me acuerdo de leer en momentos de bastante soledad, era mi compañera en los libros. Quizás si hubiera crecido en este tiempo con un celular y la posibilidad de tener redes todo el tiempo, no hubieran sido los libros. Sí, pareciera que el mundo actual atenta contra la lectura, digamos. Sí, o genera otras formas de lectura, pero la mía fue de estar aislado y con libros un poco en la adolescencia. Entonces, bueno, ahí me metí, encontré ahí mundos que me entretenían y que me hacían pensar en otras cosas. ¿Qué leías? ¿Cuál era tu biblioteca ideal? Y del principio mucho el policial negro. Raymond Chandler, que ahí vi que por acá está el Todo Marlowe. Sí. Chandler fue como el primero, que también lo heredé de mi padre y de mi hermano más grande. Y Soriano también. Esos fueron como mis 2 grandes primeras lecturas, con los cuentos, las novelas de Soriano y los cuentos de fútbol, y los policiales de Chandler, de Hammett. Eso fue como mi primer grande lectura. Después, una vez que terminé el secundario, me fui para otros lados. Soriano es un autor que no está tan reconocido en esta época, ¿no? Se lo nombra poco a Soriano. Y en los 80 era una bestia. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional y ahora justo hicimos una exposición sobre Soriano y con una serie de actividades. Y sí, hay como igual muchos escritores que quizás no es una influencia tan mencionada por los autores, me parece, pero creo que fue muy leído. O sea, en los 80, 90, como decís, era el autor más vendido, más popular que Borges, que Cortázar. Sí, yo me acuerdo de Sus plantas rendido un león, sí.
De hecho, es el autor que tiene un dato, que es el tipo que más cobró un adelanto por libro en la historia de la literatura nacional. Medio millón de dólares por su última novela. Con una editorial colombiana. Creo que era, bueno, no me quiero equivocar, pero si no me equivoco, era Norma. ¿Y qué era el 1-1 de la época? Sí, 95, 96. Pero bueno, sí, yo también lo volví a leer ahora y bueno, obviamente le encontré cosas que me gustaron más y otras menos. Pero bueno, sí hay algo del humor y de la agilidad en la narrativa de él que me gusta todavía. ¿Te suele pasar que hay escritores lejanos en el tiempo que uno tiene cierto recuerdo, que el recuerdo los adornó? El otro día hablaba con alguien que hablábamos de Salgari, que para mí en la niñez Salgari fue aventura, y me decía, con Guillermo Piro, y me decía, ¿volviste a leer a Salgari? Bueno, te vas a decepcionar bastante. No, sí, no suelo volver a leer cosas que leí en esa época, salvo Soriano, lo tuve que hacer por trabajo y me gustó. Igual me pasó eso, como decir, bueno, no me pasó lo que me había pasado antes. Yo creo que pasa con todo, pasa con la televisión. Sí. Digo, uno tiene, el recuerdo lo adorna, es como la literatura, adorna los recuerdos. Total. Me pasó un poco así con Camus, Albert Camus, que El extranjero igual es un libro que me sigue encantando, pero volví a leer otras obras de él, como La peste, que en su momento me había fascinado. Y no me pareció lo mismo. Pero bueno, sí, trato de releer cosas que tengo ganas de releer y no me suele pasar eso, salvo con libros puntuales. Ahora me pasó con La rebelión de Joseph Roth. Y La rebelión la había leído en la facultad, yo estudié letras y me había encantado. Eso fue a los 23, 24 años y la volví a leer ahora que tengo 32 y me volvió a parecer increíble. Así que bueno, eso es lindo, reencontrarse con un libro que a uno le gustó y vuelve a gustar por otras cosas, pero vuelve a gustar. ¿Cómo apareció la publicación en tu vida? ¿Fue como aseverar que era eso, que querías escribir de manera profesional? ¿Cómo es? Sí, o sea, yo desde los 18 que empecé a escribir así con más cotidianeidad, digamos, o más método, lo mantuve siempre y al principio no me importaba porque tampoco pensaba en eso porque me sentía muy lejos de eso, ¿no? No creía que tuviera algo que valía la pena ser publicado. Y a medida que... Se lo vas a leer siempre a los Claro, bueno, mis amigos del primer año. No, ellos igual ahora me han leído y les ha gustado un poco. Pero sí, cada tanto nos acordamos de esa anécdota. No, y me acuerdo de un concurso organizado, no me acuerdo el nombre, pero era por una parroquia. Una cosa así, estos concursos aparecen en escritores.org y uno manda. Y lo mandé y quedó seleccionado y ganó. Y yo ahí ese día dije, bueno, quiero publicar. Y después, bueno, cuando Una flor que ya no existe... Fue finalista de la Bienal de Arte Joven de 2017. Ahí lo conocí a Hernán Roncino. Se necesita como un aval social para... Sí. No sos escritor hasta que los demás nos dicen que sos escritor, ¿no? A mí me pasa. Porque el que escribe y guarda sus archivos en su computadora no termina de ser escritor. Falta el concurso que te avala o la publicación de una editorial amiga, pero falta el reconocimiento social. Sí, a mí me lo había dado antes de publicar, que igual fue muy frustrante y es muy frustrante, sobre todo la primera publicación, porque a mí al menos me frustró mucho no poder publicarla. Tardó 4 años desde que la terminé hasta que se publicó. En su momento el Facebook me había servido, al menos para que escribir y que la gente lea lo que yo hacía, ¿no? Y que no sea uno que, no sé, vos podés decir escribo o lo que sea. Y bueno, igual no hay ninguna, viste que no hay redes sociales que se pueda escribir demasiado. Ahora no. No. Yo, de hecho, en Instagram no. Bueno, desaparecieron los blogs, digamos. Sí, total. Los blogs eran un buen lugar para que la gente escribiera y sin publicar, digamos. Sin publicar, pero publicando. Sí, total. Sí, no llegué de hecho al blog, nunca usé blog. Sí, el Facebook, que era un poco más largo que Instagram y la gente leía más eso, digamos. Yo hoy, la verdad, que en Instagram no leo casi. Y el Facebook ya no lo uso, así que... Priorizó la imagen, la foto, digamos. Sí. Es terrible. Sí. Pero es así. ¿Qué pasa con las imágenes cuando las tenés que convertir en palabras? A mí me pasa que en general escribo medio... Tengo un par de ideas y arranco a escribir. Y siempre hay una imagen que a mí yo leí mucho, o sea, salvando las distancias, pero es alguien que leí mucho, que es Saer. No comparo mi escritura con la de él para nada, pero sí él escribe muy detallista cosas. Y creo que hay algo de eso, de las imágenes más de detalles, de imaginarse una escena de 5 o 6 personas y pensar qué estaría pasando ahí. Y más en eso veo imágenes del detalle, de las cosas que... Porque a veces cuando uno escribe, tiende a escribir, no sé, me acuerdo que Familia Etcétera al principio eran 6 páginas, terminaron siendo 130. Entonces, como escribir al principio, al final y después ir a construir imágenes. ¿Cómo se fue agrandando? Y se fue agrandando charlando con Hernán Roncino, pero sobre todo esto que medio como
profundizando en detalles, básicamente, ¿no? Como en detalles de las relaciones, sobre todo las imágenes. Yo escribo mucho a partir de lo visual y las imágenes, siempre pienso en cómo se vería. Y me parece que en encontrar algún punto es imaginar algo y encontrar un detalle que otro quizás no vería o que uno no ve en la cotidianidad y profundizar por ese lado. Y fue a partir de eso, sobre todo, ¿no? Generar... Y eso en algún punto uno agarra algo y eso va haciendo un hilo medio de lana que va llevando a otras imágenes y otras escenas. Y fue así, escribiendo, escribiendo, escribiendo. También yo soy muy ansioso, entonces me senté a escribir y dije, bueno, esto es un texto de 5 páginas. Y cuando lo hablé con Hernán, me dijo, esto no es un texto de 5 páginas, sino que esto tiene mucho más para profundizar. Claro. Y bueno, un poco así, escribiendo, básicamente. ¿Qué te cautiva a vos de un libro, la forma o el contenido? Digamos, ¿te pueden deslumbrar la forma como Thomas Bernhard o el contenido? Sí, o sea, depende del momento de mi vida, me interesa más una trama o no. Por ejemplo, en momentos que estaba medio como que me costaba concentrarme, vuelvo siempre a leer policiales. Leer policiales, leer a Chandler a mí me entretiene, me saca y me mete en la trama 100%, sobre todo porque leo traducciones. Pero bueno, cuando leo a Saer, por ejemplo, o autores más así detallistas, y en donde hay un trabajo de la palabra mucho más fino, me encanta también. Y también hay otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, La pesquisa es un libro que leí 4 o 5 veces y siempre me gusta leerlo. Ahí hay algo en donde la trama, la forma de contenido es todo lo mismo y me encanta, digamos, ese estilo más retardado en algún punto de la acción. ¿Sacás algo bueno hasta de los malos libros? ¿La literatura da para eso, sí? Sí, yo no sé qué son los malos libros, pero por ejemplo me gusta leer muchos libros que me entretengan, me encanta. Leo mucho libro de viajes, por ejemplo, crónicas de viajes me encantan. Libros... Porque ahora en las redes sociales pareciera que todos ven y escuchan obras maestras, que nadie mira películas pedorras ni libros que no son tan escritos por grandes nombres, digo, pero uno también se formó con esos libros. Obvio. No, a mí me encanta aparte, me gusta. También hay algo también de poder, o como uno cuando empieza a dedicarse a la técnica de la escritura, descubre obviamente otras cosas, pero también salirse un poco de esa obsesión por si hay una repetición, una cacofonía o algo que está mal puesto, y también dejarse llevar. Y bueno, si el libro está muy mal escrito, a veces me cuesta porque quizás, pero si no... No estaba pensando, porque también los grandes nombres son decisiones editoriales, que ponen un nombre sobre otro. A veces un nombre menos conocido no quiere decir que no triunfó porque no fuera malo, Total. fue por distintas circunstancias. No, absolutamente. De hecho, hay libros no tan buenos de escritores muy buenos y libros muy buenos de escritores no tan buenos, tal vez, o no tan reconocidos, digamos, sin duda. Tomás, ¿cómo te imaginás en el futuro? ¿Imaginás una vida dedicada a la literatura? ¿Cómo es? Me imagino, sí. Yo trabajo soy investigador de la Biblioteca Nacional y coordino un centro cultural. Entonces sí me imagino vinculado a la actividad cultural y a la gestión cultural, sin duda, y a la escritura. Pero bueno, hay algo que es que también el mundo del trabajo, bueno, para quienes necesitamos trabajar para vivir, va a determinar mucho todo. Entonces, bueno, en estos tiempos que son muy complejos, creo que está todo medio atravesado por lo que pase en la situación del país y del mundo. Pero sí me imagino escribiendo y sí me imagino dedicándome a la cultura. A pesar de todo, sí. Sí, ¿qué haces en la biblioteca? Yo trabajo en el área de cultura, en la Dirección de Investigaciones, y organizamos las exposiciones que hay en la biblioteca y también actividades vinculadas con las muestras. O sea, ciclos de cine, jornadas, charlas, lecturas. Es un trabajo bastante interesante y donde, bueno, también es muy interesante poder investigar en el catálogo de nuestra biblioteca, que es riquísimo, y poder eso, trabajarlo y hacerlo público también, ¿no? Ahora hicimos, por ejemplo, un libro sobre una biografía que escribió Alfredo Varela, que es un escritor comunista que hizo, por ejemplo, su obra más famosa es El río oscuro, que es una novela que después Hugo del Carril llevó al cine con Las aguas bajan turbias. Sí. Esa novela, por ejemplo, en la época de Guerra Fría, una novela que se tradujo y circuló mucho, sobre todo en los países del este, del bloque socialista. Pero él es un gran autor y su archivo está en la biblioteca. Y bueno, hicimos un libro de una biografía que él escribió sobre Florencio Parravicini, gran actor cómico de principio de siglo. Y eso nunca se había publicado. Está en una revista que se llama Aquí está, en Hemeroteca. Lo encontramos, lo recopilamos y hoy es un libro editado por la Ediciones Biblioteca, que es la editorial de la Biblioteca Nacional, a precio popular, y eso es una joya, es un librazo. ¿Y por qué se había perdido ese libro? En realidad nunca fue un libro. ¿O por qué se pierden? Nunca fue un libro, sino que salió en modo de folletín durante 6 meses en una revista. Entonces, bueno, eso sí, el autor no lo quiso recopilar, ninguna editorial,
El autor también porque lo publicó con seudónimo y es militante del Partido Comunista y esto no tiene mucho que ver con eso. Claro. Y bueno, no era muy fácil también. De hecho, Varela no reconoce mucho esa obra en ningún lado. Pero bueno, como investigadores la encontramos, la leímos y la verdad que es un librazo. Es muy entretenido de leer. Y entonces, bueno, nunca fue libro porque, por eso, digamos. Tomás Juliáquer, te hago la última pregunta que se la hago a todos. ¿Ya sabés por qué escribís? No, supongo que no. Escribo porque me gusta hacer cosas y porque soy ansioso y porque hay algo ahí que me libera también un poco y que me entretiene y que por momentos disfruto. Y también para poder compartir con otros esto de esta escena traumática de la adolescencia todavía me acompaña. Una escritura siempre es un diálogo. Sí, totalmente. Gracias por venir. Gracias a vos. Seguimos en El Quijote no se mancha.